momento de nuestra asamblea pretendemos seguir meditando después de la alabanza que hemos cantado y de la Eucaristía en la que hemos participado. Pretendemos seguir pensando en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos dice a través de su Evangelio. Por supuesto que citamos palabras del Señor, pero queremos que esas palabras lleguen al corazón de cada uno de nosotros. No como si estuviéramos leyendo un libro cualquiera, sino como si estuviéramos escuchando a Jesús, estando en relación con Él. Y cada palabra que Jesús dice, como si la estuviera diciendo a cada uno de nosotros. De manera que es para que nos sintamos personajes en esa representación, para que sintamos que el Señor nos está hablando directamente a nosotros. Y hoy les propongo que tomemos como ejemplo al apóstol Pedro. Vamos a escuchar lo que Jesús le dice a Pedro, pero como si lo estuviera diciendo a cada uno de nosotros. Nos cuentan los evangelios que Jesús estaba predicando cerca al lago y mucha gente se estaba aglomerando cerca a la orilla. Y para tener más comodidad de hablar, sin sentirse apretujado por todos, Jesús vio que allí estaba una barca, la barca de Pedro. Y entonces se subió a la barca de Pedro. Pidió que la apartaran un poco de la orilla y desde la barca estuvo predicando. Esa es una imagen de cómo Jesús predica siempre desde la barca de Pedro. Él va a escoger al apóstol Pedro de una manera muy especial y a través de él nos va a seguir hablando. Como lo está haciendo el Papa Francisco en estos días, el sucesor de Pedro. Quizás dentro de una semana o dos les comentaré la última encíclica del Papa Francisco, que se llama Hermanos Todos. Pero hoy miremos al apóstol Pedro. Jesús estaba ahí predicando desde su barca. Y apenas terminó el Señor Jesús la palabra que estaba diciendo a toda la gente, le dijo al apóstol: adéntrate en el mar adentro, conduce más adentro. Y el apóstol tal vez creería que Jesús iba a dar un paseo por el lago. Remaron un poco él y su hermano Andrés, que eran los que estaban al manejo de la barca. Remaron un poco y se adentraron en el lago. Y cuando estaban ya más adentro en el lago de Galilea, Jesús le dijo a Pedro: echa la red para pescar. Pedro le dijo: hoy es inútil, Señor. Hemos estado toda la noche tratando de pescar y ningún pez ha caído en la red. Tal vez por la bulla de la gente, tal vez por el clima, tal vez por el movimiento del agua. Los peces se habían ido hacia otros lados del lago y Pedro, después de la noche de estar pescando, dijo: hoy no van a venir los peces por este lado. Es inútil. Sin embargo, como que le dio pena a Simón Pedro de no echar la red. Tal vez diría: este es un carpintero de Nazaret, no sabe nada de pesca. Tal vez lo que quiere es ver cómo se lanza la red y cómo a veces la red se va cerrando y a veces captura algunos peces. Entonces le dijo: bueno, hoy es inútil, no vale la pena echar la red, pero por darte gusto, en nombre tuyo, voy a echar la red para que veas cómo se hace. Y lanzó
la atarraya. Y cuando la atarraya se fue cerrando, porque las redes tienen en todo su alrededor, tienen pequeños plomos que las van, cuando las comienzan a tirar, el plomo se queda en la parte baja y va cerrando la red. Pero Pedro y Andrés sintieron que la red estaba súper pesada. Algo había pasado, porque toda la noche habían lanzado la red y la red estaba liviana. Pero en esa ocasión la red estaba pesada. Y se dieron cuenta que la red estaba llena de peces, llena de peces. Tanto que tuvieron que hacerle señales a otra barca, a los compañeros de otra barca, tal vez era la de Santiago y la de Juan, que se acercaran a ayudarles, porque cuando comenzaron a sacar la red llena de peces y a subirla a la barca, hubo para las dos barcas y casi se hundían por el peso de los pescados. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro dijo, esto es raro, esto significa que este hombre tiene poder de Dios. Es una presencia de Dios y yo como pecador no soy digno de estar cerca a Él. Entonces ahí mismo se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, yo soy un pecador. Porque esa es una actitud que con frecuencia aparece en la Escritura. Cuando una persona se daba cuenta de que Dios estaba actuando allí, ellos se tapaban el rostro o inclinaban la cabeza o se alejaban. Era como el miedo que podía pasarles algo. Cuando el profeta Isaías en su visión vio el cielo abierto y los ángeles que cantaban la gloria del Señor, ¿qué dijo? No dijo qué belleza, no dijo ay de mí, voy a morir. Yo que soy un hombre de labios manchados, estoy viendo al Señor. Porque Dios es santo y Dios como que no le gusta de nada el pecado. Y uno descubre que uno es pecador. Por eso en la liturgia, al comenzar la liturgia, le pedimos perdón, porque vamos a estar cerca a Él. Y el sacerdote suele decir, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Eso es parte del rito litúrgico. Queremos purificarnos, queremos comenzar diciendo, yo he pecado, Señor, ten misericordia de mí. No soy digno de hablarte, te he ofendido. Perdóname primero, que cuando tú me perdonas, ahí sí podré alabarte y bendecirte. Pedro le dijo, aléjate de mí, yo soy un pecador. ¿Y recuerdan lo que Jesús le dijo? De ahora en adelante serás pescador de hombres. Pescador de hombres. ¿Qué sentiría Pedro cuando oyó esa palabra? Porque él sabía que podía pescar peces, pero pescar hombres. A nosotros se nos ha vuelto común porque claro, la hemos leído en el Evangelio y repetimos esa expresión. Pero si a usted le dijeran, usted va a ser un sastre de corazones, usted dice, no, uno es sastre de vestidos, pero no es sastre de corazones. Si a usted le dijera, usted va a ser un zapatero de almas, usted diría, no, uno es zapatero para hacer zapatos, pero no para las almas. Pues lo que Jesús le dijo es, va a pescar hombres. Yo creo que Pedro, después a lo largo de la vida, cuando por ejemplo el día de Pentecostés predicó y se convirtieron como unos 3,000, y después otros como eran ya como 5,000, o cuando tuvo una visión y fue a la casa de un romano llamado Cornelio y se convirtieron todos los romanos. Tal vez Pedro estaba diciendo, esto era lo que él me quería decir, pescar hombres.
soy pescador de hombres. Bueno, pues así como a Pedro, que era un pescador, Dios lo puso a pescar hombres, así a cualquiera de nosotros, a usted que conduce taxi, a usted que es modista, a usted que es enfermero, a usted que es profesor, ahí en el trabajo donde estemos, ahí nos llama Jesús. A Pedro y a Andrés el hermano, y después también a Santiago y a Juan, y a Felipe de Betsaida, que eran 5 pescadores, los llamó para que pescaran hombres. A Pablo, que era fogoso y que estaba persiguiendo la iglesia, lo llamó en el camino. ¿Para qué? Para que siguiera fogosamente predicando el evangelio. El Señor nos llama allí donde estemos, pero le da un sentido nuevo a nuestra vocación. De manera que lo primero que le dijo a Pedro fue pescador de hombres. No lo olvidemos, porque el Señor le fue cambiando el trabajo a Pedro, como nos puede ir cambiando el trabajo a todos nosotros. Tal vez usted no sabía, usted tocaba su guitarra y tocaba bambucos y guarapos y tocaba, bueno, un montón de joropos y tocaba un montón de cosas bellas, y si era ranchera, si es mexicano, o tal vez tocaba, bueno, samba, si es brasileño. Pero el Señor le va cambiando la música y después lo pone a hacer otras cosas. El Señor lo pone tal vez de profeta, o tal vez de evangelizador, o tal vez lo llama a un ministerio de música, o tal vez le pide que ore por los enfermos. El Señor le puede ir cambiando el trabajo. Veamos cómo le cambió el trabajo a Pedro. Ya quedamos en que era pescador de hombres. Pero Pedro se hizo discípulo, siguió a Jesús. Hace una semana precisamente hablábamos de que todos nosotros comenzamos siendo discípulos, seguidores de Jesús. Pedro comenzó a seguir a Jesús y comenzó a aprender. ¿Qué aprendió Pedro? Aprendió que era hijo de Dios. Una vez que estaban cobrando impuestos, Jesús le preguntó a Pedro: ¿tú qué crees? ¿Quiénes son los que pagan impuestos? ¿Los hijos o los extraños? Le dijeron: los extraños. Bueno, pero nosotros somos hijos, pero para no escandalizar, saca un pescado y ahí vas a encontrar una moneda y págala por ti y por mí. Pedro comenzó a aprender que era hijo de Dios. Pedro comenzó a aprender que Jesús era el Salvador. Pedro comenzó a aprender que todos somos hermanos. Pedro comenzó a aprender que hay una vida nueva. Pedro se fue haciendo discípulo de Jesús. Pero una vez Jesús le preguntó: bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han oído ustedes comentar? Es como curioso Jesús haciendo esa encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían: bueno, yo oí decir que usted era un profeta. Que usted era como Elías o como Juan Bautista que hubiera resucitado. Y Jesús siguió preguntando: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú, el Mesías, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. ¿Y qué le respondió Jesús? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, eso te lo reveló el Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra, porque sobre esa piedra voy a construir mi iglesia. Cuando Pedro oyó decir eso, ¿qué pensaría? Dijo: pero si él me había dicho que yo era pescador de hombres, y ahora me dice que soy una piedra y que sobre mí
va a construir una iglesia, va a construir un templo. Lo malo es que también a nosotros nos dice lo mismo. Dice, ustedes son piedras en la construcción, es Pedro el que nos lo recuerda. Santa Teresa de Jesús decía que somos piedritas negras cerca a la gran piedra blanca que es el mismo Jesús. Porque realmente la piedra, esa que desecharon los constructores, pero que vino a convertirse en la piedra angular, ese es Jesús. El fundamento sobre el cual reposamos nosotros es Jesús. Pero como leemos en la carta a los Efesios, todos nosotros fuimos construidos sobre el cimiento de los profetas y de los apóstoles. Cada uno de nosotros es una pequeña piedra en esa construcción. Por eso a veces cantamos un canto que dice a edificar la iglesia y vamos poniendo la mano, subiéndola como si estuviéramos subiendo un muro. A edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermano, ven, colabora conmigo, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia, somos todos la iglesia del Señor. Somos el templo donde habita Dios. Pues eso le pasó a Pedro. Él decía, yo soy pescador de hombres, pero después digo, no, también soy piedra. Sobre esa piedra él va a construir la iglesia. ¿Qué pensaría cada uno de nosotros si dijera, es que la iglesia está construida sobre usted? Todos diríamos, no, yo soy una partecita de esa construcción. Pero que el Señor le diga, y eso que del Señor se dijo, y ustedes lo han leído, que es la piedra angular desechada por los arquitectos que vino a convertirse en la cabeza del ángulo. De manera que ante todo Cristo, pero Pedro apoyado en Cristo. Nosotros apoyados en Cristo. Piedra de la construcción. Y como si fuera poco, entonces Jesús le agregó, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora lo nombró encargado de las llaves, lo nombró portero. De manera que 3 cosas le ha confiado. ¿Qué tal que a uno le digan, usted es pescador? Y después le digan, no, usted es como una piedra. Y después le digan, no, usted es el portero. Y se le voy a entregar las llaves. Usted es el mayordomo. Usted es el que tiene la responsabilidad. Las llaves del reino de los cielos. Y después le dijo, es que los que usted ate aquí en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que desate queda desatado. Realmente Pedro comenzó a recibir trabajo. Él, que era un campesino normal, un trabajador, un pescador, y comenzó a hablar con Jesús, y a cada palabra que Jesús le decía se le iba como creciendo el horizonte, se iba ampliando, como a cualquiera de nosotros. Yo hoy estoy hablando a muchos hermanos que suelen seguir esta transmisión con la oración del Padre Javier y del Padre Leonardo y con el canto del Ministerio de Música. Y estamos predicando y sabemos que hay hermanos en Chile que nos escuchan, y otros en México, y otros en Estados Unidos, y otros en Perú, y otros en Bolivia. ¿Y cuándo habíamos pensado nosotros, nacidos aquí en una población cualquiera de Colombia, que estábamos hablando a un montón de gente de otras partes? Es que el Señor verá cómo nos utiliza, pero uno no hace nada raro, el que bendice es Él. Por eso hoy yo le pido a Él que los bendiga a ustedes todos, que Él utilice cualquier palabra nuestra para llegar a los oídos de ustedes. Pero lo fundamental es que sepan que es Cristo el que les está hablando a través de los cantos o de las palabras o de la oración
que aquí se transmiten es Cristo, y que ustedes digan, Él me está hablando a mí y cómo yo le voy a responder a Él. En ese ir siguiendo a Jesús e ir descubriendo el mensaje del Señor, seguro que hubo muchas dificultades. Una vez Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro y los otros discípulos en esa tempestad que estaban, porque era un agua tempestuosa, vieron que venía alguien y creyeron que era un fantasma. Cuando oyeron, soy yo, no se asusten, era Jesús. Y Pedro dijo, si eres tú, mándame a ir a ti, caminando yo también sobre el agua. Y Jesús le dijo, venga. Y Pedro se fue bajando, así como cuando uno se baja del bus, se fue bajando, pero no al piso firme, sino al agua, y comenzó a caminar sobre el agua. Para Pedro debió sentirse extraño, tanto que cuando estaba soplando el viento, le fue dando miedo, y cuando le dio miedo, comenzó a hundirse. Y al sentir que su cuerpo iba bajando en el agua, dijo, Señor, sálvame. Y en eso sintió la mano de Jesús que lo levantó de nuevo sobre el agua. Le dijo, ¿por qué le dio miedo? Hombre de poca fe. De manera que dificultades también las tuvo Pedro. Una vez Pedro le dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te traicionaré nunca. Jesús le dijo que no, esta misma noche. Antes de que el gallo cante 2 veces, usted ya me ha negado 3. Esa noche estaban en el jardín de los olivos. Llegaron los soldados a poner preso al Señor. Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado. Jesús le dijo, no, de nuevo ponga a poner esa espada en su vaina. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Usted cree que yo voy a dejar de tomar el cáliz que mi Padre me ofrece? No, Pedro se equivocaba también. Amaba al Señor, pero se equivocaba. Pero el Señor lo corregía. El Señor le decía, como le dijo una vez, ¿recuerdan ustedes esa reprensión tan fuerte que un día le dio Jesús a Pedro? Porque Jesús estaba diciendo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allá me van a tomar preso y me van a matar, me van a crucificar. Yo a los 3 días resucito. Y Pedro lo llamó aparte, Señor, ¿cómo se te ocurre? Pues no vamos a Jerusalén. Si te ha de ir mal, pues no vamos. ¿Y qué le dijo Jesús? Atrás, atrás, Satanás. Tú eres para mí ocasión de escándalo. Yo me imagino que Pedro se debió ruborizar, estaría muerto de vergüenza con sus compañeros cuando Jesús le dijo, usted no se me adelanta, usted atrás, detrás de mí, usted es seguidor, usted no es el que pone el camino. Y usted me está poniendo tentaciones, usted está como el diablo tentador, atrás Satanás. Usted no está pensando las cosas como las piensa mi Padre. Usted está exponiendo tentaciones. Ese día Jesús estaba ciertamente fuerte en su reprensión, pero otras veces no. Por ejemplo, cuando Pedro lo negó. ¿Recuerdan ustedes que un soldado, una criada, le dijeron a Pedro, hola, y tú eres compañero de ese que está preso, ¿no? A ti también, te hemos visto con él. Y Pedro dice, juró y perjuraba, no, yo no lo conozco, no tengo nada que ver con él. Pocas horas antes había dicho, aunque todos te traicionen, yo no te niego nunca. Pero Jesús le ha dicho 3 veces esta noche antes que el gallo cante 2.
¿Y qué dijo Jesús? Dice, Jesús estaba ante el sumo sacerdote y cuando lo sacaron de la presencia del sumo sacerdote, su mirada se cruzó con la de Pedro. Solamente la mirada. Tal vez con ese fulgor de los ojos de Jesús, tal vez ahí le decía, no que no, como dicen los mexicanos, no dices que no dices que no me ibas a negar, no dices que eras muy valiente, no dices que aunque todos me negaran tú no dices que me amabas tanto. Solo con la mirada. Dice que al sacar de Jesús de la presencia del sumo sacerdote, lo sacaron, pasó por el patio y sus ojos se cruzaron con los de Pedro. Pero eso fue como un puñal para Pedro, porque comenzó inmediatamente a llorar. Lloró amargamente. Con esa mirada Jesús le dijo todo. Qué bello que Jesús también a nosotros nos corrija. A nosotros, cada uno sabe la historia lamentable de su propio corazón. Cada uno sabe cuántas veces ha negado al Señor. Cada uno sabe cuántas veces ha desenvainado la espada para herir al compañero. Cada uno sabe cómo en su oración o ante el Señor ha tratado de justificarse, como si uno le pudiera poner una tentación al Señor y engañarlo. Pero miremos a Jesús, crucemos con Él nuestros ojos. A Él no lo vamos a engañar, pero su mirada sí nos desengaña a nosotros. Su mirada sí nos hace comprender ¿cuál fue nuestra falta? Nos hace comprender sin disculpas. Él no está para que le demos disculpas y excusas. Él está solamente para que le digamos perdón y Él con su misericordia cubre todo pecado. De manera que no es para que nos hagamos los buenos ante el Señor. No es para que tratemos de ser justos ante el único justo que es Él. Es para que le digamos, he pecado. Perdóname, Señor. No soy digno, pero una palabra tuya basta para sanarme. Y cada uno de nosotros tiene su historia de caídas, su historia de equivocaciones, su historia de errores, su historia de pecado. Ninguno de nosotros puede decir, soy justo. Pero la mirada del Señor nos dice, te perdono. Después de resucitar precisamente, ustedes recuerdan que Pedro, San Pablo dice, no sabemos cómo fue porque nadie más lo cuenta, pero San Pablo dice, hablando de la resurrección de Jesús, dice, primero que todo se apareció a Pedro. De esa aparición no sabemos nada. Pero ¿cómo sería ese encuentro de Jesús resucitado con el apóstol? Yo pienso que la primera aparición de Jesús fue a la Virgen María. Fue donde la mamá. Yo me imagino que la Virgen María, ese domingo de resurrección, se había levantado muy temprano porque ella es la reina de los creyentes. Y ella pensó, él dijo que hoy resucitaba, pues voy a recibirlo. Y me imagino yo en mi imaginación que la Virgen se levantó temprano y comenzó a preparar el desayuno para tenérselo preparado a Jesús cuando llegara. Tal vez estaba hirviendo la leche de la ovejita para tenerle al Señor como desayuno. Y sintió que, así lo pienso, sintió que se abría la puerta.
Y ella, sin perder de vista la leche, porque estaba que se derramaba con el hervor, dijo: qué bueno que ya resucitaste. Pero eso es una fe mía, no lo dice el Evangelio. Pablo sí dice que el primero fue a Pedro. Pero no lo cuenta nadie más. Los evangelios nos hablan de la aparición a las mujeres, nos hablan que las mujeres le advirtieron a Pedro y a Juan que ellos fueron corriendo a ver qué era lo que había pasado en la tumba. Los evangelios nos hablan de los testigos de Emaús, nos hablan de los apóstoles que estaban reunidos menos Tomás, nos hablan de cómo Jesús llegó ahí cuando estaban todos reunidos. Nos hablan de que 8 días más tarde Simón Pedro le dijo a otros 6 compañeros: vamos a pescar. Y se fueron a pescar todos. Y por allá estaba apenas amaneciendo, tal vez las 4:30 de la mañana, cuando vieron a un hombre como a 100 metros allá en la orilla, que de pronto les gritó: muchachos, ¿ya pescaron algo? Y ellos, pescadores profesionales, pero de manera medio avergonzada, tuvieron que decir: nada. Y el hombre les gritó: tiren la red a la derecha. Y la lanzaron a la derecha. 153 peces grandes, nos dice el Evangelio de Juan. Es la segunda pesca milagrosa. La primera había sido cuando llamó por primera vez a Pedro. Aquí fue 153 peces grandes. Y el discípulo amado que llamamos dijo: ese es el Señor. Y Pedro, que hacía siempre las cosas un poco al revés, estaba sin túnica porque estaba en la brega de la pesca, pero se vistió, y apenas se vistió se tiró al agua. Uno generalmente se pone la ropa de baño y se tira al agua, a una piscina. Pedro se puso la túnica y se tiró al agua. Y salió nadando. Y cuando salió nadando, vio que ya Jesús les tenía asado un pez. Y que fue Jesús el que los invitó al desayuno. Y ahí Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? O Simón, como le decía, porque el nombre de Pedro lo encontramos en San Mateo cuando Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo reveló el Padre, y tú serás piedra que es Pedro, que en el idioma de ellos se dice Cefas. Esa palabrita Cefas aparece 17 veces en los evangelios. 17 veces le dicen a Simón Pedro. Pero el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, nos dice que estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y pasó Jesús y Juan Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Y entonces los 2 discípulos, uno de ellos era Andrés, se fueron detrás de Jesús. Y al ver Jesús que estaban caminando detrás de él, volteó y les dijo: ¿qué se les perdió? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Y fueron y vieron. Y uno de ellos, que era Andrés, fue a buscar a su hermano, a Simón. Y cuando lo trajo, dice que Jesús le dijo: tú te vas a llamar Kefas, tú te vas a llamar Pedro. Jesús cambia el nombre. Yo no sé a ustedes cómo los ha puesto. A nosotros en el bautismo ya Jesús nos dio un nombre. Pero a lo mejor nos va cambiando el nombre, porque ya les he dicho que a Pedro primero lo hizo pescador de hombres, después lo hizo piedra, después dijo portero y le dio las llaves del reino de los cielos. Otra vez le dijo: Pedro,
el demonio te ha pedido para zarandearte. ¿Ustedes han visto lo que es una zaranda? ¿Saben lo que es una zaranda? Cuando ustedes ven a la gente que está construyendo una casa, ven que tienen como una malla, como un anjeo de huequitos muy pequeños y van tirando la arena. Entonces la arenita pasa al otro lado, pero las piedras, esas no pasan. Pero entonces hay que zarandear, hay que mecer bien para que pase bien la arena. Jesús le dice a Pedro, si el diablo los va a zarandear, los pidió zarandearlos. Pero a pesar de ese golpe tan fuerte, ahí está Él, que es el que fortalece. Y le dijo, hablándole de la tentación, de la traición de Pedro, de la negación, le dijo, yo he pedido por ustedes, para que su fe no desfallezca, y cuando usted regrese, se va a ir, me va a negar, le va a dar vergüenza, pero cuando regrese, usted confirme en la fe a sus hermanos. Otro trabajo que le puso, confirmar en la fe a los hermanos. De manera que pescador, de manera que piedra, de manera que cada encuentro iba llevando a una cosa distinta. Portero, después misionero, confirmar en la fe a los hermanos. Y para que no se nos haga muy tarde, contemos el último encuentro. Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Y otra vez, ¿de veras que me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y tercera vez, ¿de veras, Pedro, puedo contar con tu amor? Y dice el Evangelio, se puso triste de que le preguntara por 3 veces, como que no le creía. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Lo puso de pastor. De manera que le volvió a cambiar el nombre, le volvió a cambiar el oficio. Primero era pescador, después era piedra. 2 cosas ya, y bien importantes las 2. Pero después era portero. Después confirme en la fe. Y ahora, pastor, apaciente mi rebaño. Pero como si fuera poquito, dice, oiga Pedro, una cosa, cuando usted era muchacho, tenía 20 o 30 años, cuando usted era muchacho, usted iba donde quería. Usted iba donde quería, pero cuando sea viejo, lo van a llevar donde usted no quiere. Lo van a amarrar de la cintura y lo van a tirar. Usted va a tener que extender los brazos, como diciéndole, lo van a crucificar. ¿Qué significa todo eso? Que le hizo testigo. Porque un crucificado, un mártir es una palabra griega que cuando se traduce al castellano se dice testigo. De manera que Pedro va a tener que dar testimonio. Y Jesús le dice, usted sígame. Eso es lo que yo ya le había dicho, que el que quiera seguirme, que tome la cruz y me sigue. Es decir, que esté dispuesto a que lo crucifiquen. A usted lo van a crucificar. Cuando esté viejo va a tener que extender los brazos. Y lo van a llevar donde usted no quiere ir. Pero sígame. ¿Cómo le fue cambiando la vida a Pedro? ¿Cómo él que creía que iba a envejecer tranquilo,
Cuando Jesús fue a Cafarnaún, que le sanó a la suegra de Pedro, la levantó y ella se puso a servir. Pedro diría, no, pues con este quedan resueltos todos los problemas. No, lo que hace Jesús para terminar, después de haberle pedido que lo amara, va a tener que extender los brazos. Va a tener que morir por mí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo parecido con el Señor Jesús, o si cada día no les van cambiando el trabajo. Yo les cuento que cuando entré al seminario, sobre todo cuando me comprometí en la comunidad de los padres eudistas, pues lo que a nosotros en ese momento nos decían era, un eudista va a trabajar sobre todo en la formación de sacerdotes. Eso era lo fundamental. Pero estando ya llevaba como 10 u 11 años de estar trabajando en los seminarios. Un día el padre García Herreros me dijo, hombre, tengo mucho trabajo, no tengo con quién, necesito una persona que me ayude. Y yo pensaba, pero si yo me formé para enseñar en un seminario, ¿sí será que yo tengo calidad para ir a construir casitas para los pobres? Pero me metí en un programa que se llamaba Programa de Mejoramiento de Vivienda. En esa época, por allá en el año 70, 71, tenía el dinero del minuto de Dios y lo prestaba a cada familia pobre. Le dábamos 5,000 pesos para que los que tuvieran lotecito fueran construyendo su vivienda. ¿Qué me iba yo a imaginar cuando estudié el dogma o la historia para dar en los seminarios, que después iba a construir viviendas para los pobres? Y cuando llegó la renovación carismática, ¿yo qué me iba a imaginar que era para estar predicando en todas partes? Y yo creo que algo de eso es lo que nos pasa a todos nosotros. El Señor te va llevando, el Señor te va llamando, el Señor te va cambiando el trabajo. El Señor es el que te va diciendo qué es lo que tú tienes que hacer para construir el reino. Y a todos los que están acompañándonos en esta noche en televisión, tal vez ustedes estaban pensando que a esta hora iban a estar viendo en televisión el partido de fútbol entre Chile y Colombia. Y a lo mejor ahora se van a tratar de verlo. Pero el diálogo con el Señor es mucho más serio que eso. No se trata de un ratico de televisión, se trata de un compromiso para la vida. Se trata de servir a la iglesia, sirviendo a los pobres. El Papa Francisco acaba de dar una encíclica que se llama Hermanitos Todos. Y el Papa Francisco te va diciendo ahí, es que lo fundamental es que te preocupes, que seas como el buen samaritano, que está dispuesto a detenerse y a bajarse de la cabalgadura para ayudar a cualquier herido que te parezca en el camino. ¿Estás tú ahora dispuesto? Ni sabes lo que vas a hacer cuando te llegue el desafío. Pero el Señor lo que te pide es que lo sigas, que lo ames, que creas en Él, que ores para que Él te revele su misterio. El Señor lo que te pide es que estés dispuesto a hacer no lo que tú tienes en tus planes, sino lo que Él te pide. Hoy puede pedirte que seas piedra. Mañana puede pedirte que confirmes en la fe a tus hermanos. Al otro día te puede pedir que pesques. Pero al otro día te puede decir que vayas con un rebaño y que lo pastorees. Al otro día te dice, no, ahora quiero es que seas mártir. ¿Estaremos dispuestos a decirle, me llamaste, aquí estoy?
Cuando en la iglesia se llega a la ordenación de un diácono, de un sacerdote, entonces está toda la asamblea y el obispo, por medio del ayudante, dice: bueno, fulano de tal ha sido llamado, algunos hermanos han sido llamados a recibir la ordenación sacerdotal, fulano de tal. Y uno dice: presente. Uno tiene que estar presente cuando lo llame el Señor. Poder decir: aquí estoy. ¿Me llamaste, Señor? Presente. Eso fue lo que tuvo que decir Pedro a lo largo de toda la vida, desde que Jesús le dijo: préstame tu barca un ratico que quiero predicar desde ella. O cuando le dijo: echa mar adentro. O cuando le dijo: lanza la red para pescar. O cuando le dijo: ¿quién dices tú que soy yo? O cuando le fue enseñando que cuántas veces hay que perdonar, 70 veces 7. O cuando le dije: vaya pesque a ver si saca con qué pagar los impuestos. Ojalá que en esta noche nos quede al menos eso, que seamos capaces de decirle al Señor: presente, aquí estoy, Señor, ¿me llamaste? ¿Qué quieres que haga? Porque estamos enseñados a decirle: Señor, ¿qué puedes hacer tú por mí? Estoy enfermo, sáname. Señor, tengo un viaje, protégeme. Señor, tengo un negocio, ilumíname. Es decir, Señor, ¿qué vas a hacer tú por mí? Pero cuando Pablo iba camino de Damasco y Jesús le salió en mitad del camino, Pablo dijo: ¿qué quieres que haga? De manera que no es tanto decirle al Señor: Señor, ¿qué vas a hacer tú por mí? Sino: Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y cualquier cosa que nos responda, ojalá pidámosle a Él la gracia de poderle decir: presente. O como dicen los scouts, siempre listo. Pensemos en eso y en esta semana tratemos de responderle al Señor.